Hablamos entonces de esa capacidad de pago. Es importante mencionar que lo recomendable es calcular el 50% de nuestro saldo como nuestra capacidad de pago, ¿sí? Es decir, si en el ejemplo tenemos 250.000 de saldo, nuestra capacidad de pago serían el 50%, en este caso 125.000 guaraníes. Entonces, se calcula, como mencioné ya anteriormente, que el porcentaje sugerido para el cálculo de la capacidad de pago sería el 50% de nuestra situación actual, ¿sí? Entonces, es también una herramienta que tienen disponible dentro del manual para el cálculo de su capacidad de pago. Recuerden que siempre ese cálculo va a salir del presupuesto que analizábamos también al inicio, ¿sí? Ingresos menos gastos sería situación actual y en base a esa situación actual calculamos el 50% para nuestra capacidad de pago. Hablamos aquí de algo sumamente importante que sería el sistema financiero. Siempre también tenemos que hablar de qué es el sistema financiero y es lo que nos permite a nosotros relacionarnos con las unidades económicas, con instituciones financieras, o sea, el individuo con esas instituciones financieras o entidades financieras para el intercambio de productos, instrumentos o servicios, ¿sí? Entonces, los sistemas financieros nos permiten a nosotros movilizar la economía, ¿sí? O permiten específicamente que el dinero se movilice dentro de la economía. Todos estamos inmersos dentro de ese sistema financiero, solo que todos tenemos quizás diferentes servicios o productos financieros, pero todos entramos otra vez dentro de esa espiral del sistema financiero. En este caso, los productos o servicios financieros son el ahorro, que puede ser el ahorro a la vista, el ahorro a plazo fijo, el certificado de depósito de ahorro. Al hablar del crédito, hablamos de un crédito de consumo, de vivienda, también hablamos de un microcrédito o también de los créditos productivos o del negocio. Al hablar de lo que serían los servicios, hablamos de las transferencias, tanto nacionales como internacionales y del pago de los servicios, ¿sí? Y también hablamos del siguiente producto dentro del servicio del sistema financiero, que sería el seguro, ¿sí? El seguro de personas, el seguro de vida, el seguro de accidentes, ¿sí? Entonces, estos serían los productos o servicios financieros dentro del sistema financiero que dijimos que era la relación entre los individuos y todas las unidades económicas, instituciones o entidades financieras que se encuentran dentro del mercado y que dan justamente un intercambio de productos, instrumentos o servicios, ¿sí? ¿Y cuáles son los derechos y deberes del usuario financiero? Es decir, cuando nosotros somos como parte de ese sistema financiero. Primeramente, tenemos derecho a recibir una buena atención por parte del personal de esa institución financiera. También tenemos el derecho a recibir información y aclaración de todas las dudas que lleguemos a tener de los productos o servicios financieros que ofrecen estas instituciones. También el derecho a recibir capacitación en la utilización de los productos y servicios que ofrecen esas entidades financieras y el derecho a conocer todos los costos del producto o servicio y también las condiciones de las instituciones financieras para no tener malos entendidos. Y el derecho a realizar también quejas y reclamos y que los mismos sean atendidos en tiempo y forma. También es muy importante que cuando nosotros vamos a un banco de plaza a habilitar una cuenta, nosotros podamos leer todo lo que está contemplado dentro de ese documento antes de firmarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan muchos casos que reclamamos cosas en las cuales nosotros mismos dimos el consentimiento. Pasa lo mismo también cuando tenemos problemas con las telefonías y con diferentes servicios que nosotros adquirimos dentro del mercado que no leemos completamente las bases y condiciones de ellos, ¿sí? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta y que podamos leer todo el documento completo, tomarnos el tiempo para leer, hacer las consultas sobre ese documento en caso de que tengamos alguna duda
¿sí? Entonces la entidad financiera necesariamente tiene que darnos el respaldo y la explicación a las consultas que realizamos. Bueno, como decíamos, uno de los derechos y deberes era justamente que ellos nos den la información que nosotros estamos solicitando, ¿sí? Y que atiendan también las quejas y reclamos que estamos realizando. Pero si esto no pasa, entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a entidades quizás superiores a esa entidad financiera que puedan ayudarnos a canalizar el reclamo que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando un producto o servicio no se da de acuerdo a lo pactado y las personas están siempre en su total derecho a reclamar, ¿sí? El reclamo es cuando un cliente o un consumidor comunica a la institución financiera estar disconforme con el producto o con el servicio prestado, ¿sí? Y también se pueden presentar quejas cuando no se está conforme con la atención recibida. ¿Cómo vamos a llevar a cabo? ¿Cuáles serían los pasos a llevar a cabo cuando se dan esas quejas y reclamos? Primeramente a la institución financiera. Si no logramos resolver el problema, entonces contactamos con el Banco Central del Paraguay en caso de ser banco o el INCOP en caso de ser cooperativas, ¿sí? Y el teléfono sería el 021-608-011 e interno 2351. Y el mail sería usuariofinanciero@bcp.gov.p. En caso de que no lleguemos a obtener aún una respuesta, entonces reclamamos directamente a la SEDECO, que sería la protección al consumidor. Tienen allí los teléfonos 021-524-455 y el teléfono gratuito 0800 11 88 99 y el mail reclamos@sedeco.gov.p. En este caso, entonces tenemos los canales de quejas y reclamos y sería lo que concierne al módulo 2 de el curso de plan de desarrollo de negocio. Bueno, aquí vamos a ver un poquitito lo que sería el módulo 3. Hablamos ya de las oportunidades o ideas. Este es un módulo súper interesante y también bastante dinámico, ¿sí? Hablamos del por qué, cuándo, cómo y dónde nacen nuestras oportunidades de emprender, ¿sí? Muchas gracias, Cintia. Dice entonces que aquí nacen el por qué, cómo, cuándo, dónde nacen esas oportunidades de emprender, por qué, cuándo, cómo ciertas personas y no otras descubren y exploran estas oportunidades y muchas veces nace ahí el por qué. Él pudo, yo no pude, bueno, o por qué esta persona lo hizo y yo no lo hice, bueno, vamos a plantearnos o vamos a mirar la estructura general para ver quizás de dónde yo debo arrancar, ¿sí? Cómo para poder yo también seguir o continuar ese camino del emprendimiento y por sobre todo obtener constancia, ¿sí? Muchas gracias, Patricia. Me avisan, por favor, cualquier duda que tengan por el chat. Entonces, nacen en descubrir las oportunidades, identificar cada una de esas oportunidades, ¿sí? Para emprender y crear también nuevos negocios es una habilidad que forma parte de la aventura donde podemos identificar una variedad de aspectos valiosos a tener en cuenta a la hora de decidir qué hacer. Lo primero que tenemos que canalizar es minimizar todos los riesgos y apuntar a las ideas con cierto fundamento, ¿sí? Es decir, tener un fundamento claro para poder emprender, ¿sí? Entonces, esas oportunidades emprendedoras pueden ser diversas situaciones que se dan, ¿sí? En las cuales pueden haber o nuevos productos o nuevos servicios, ¿sí? Y pueden partir también productos innovadores o productos modificados que ya existen con cierta gama o cierto color determinado o orientado exclusivamente a un segmento. Pueden, dependiendo del rubro en el que nosotros estemos. Para dar un ejemplo, en el rubro alimenticio, que es un rubro súper diversificado, tenemos ciertas partes de la población con determinados problemas de salud que necesariamente deben consumir determinados productos o deben estar exentos del consumo de determinados productos. Es decir, pueden comer algunas cosas y no pueden comer otras cosas.
Entonces, eso puede ser también un público objetivo para mí. No sé si me explico. Es decir, yo puedo orientar mi producto o puedo orientar mi servicio a esas personas en particular, ¿sí? Entonces, eso me permite también a mí crear una oportunidad de negocios, ¿sí? Determinar y concretar ese nicho de mercado o esas personas en particular que serían a quienes yo voy a dirigir el producto o el servicio, ¿sí? Entonces, todo el proceso que se sucede desde la oportunidad es identificada o reconocida, se evalúa y posteriormente se ejecuta. Aquí dice, Paula visualiza que en su barrio no existe una peluquería y sí tiene varias vecinas que buscan una, teniendo que ir a la más cercana que está a 20 kilómetros. Esta situación es una oportunidad potencial, ¿sí? Para emprender en su entorno, ¿sí? Entonces nosotros visualizamos que falta algo, entonces miramos ese algo y vemos si podemos específicamente concretar esa oportunidad de negocios. Entonces en el entorno, ¿qué hacemos? Identificamos la oportunidad primeramente, ¿sí? Tipo de oportunidades, de dónde nace, es decir, la fuente de la oportunidad. Hacemos una evaluación de esas oportunidades y luego hacemos la exploración de las oportunidades y ya obtenemos los resultados. Entonces, esto hablamos de lo que sería el entorno emprendedor, ¿sí? Es decir, todo lo que me da a mí el entorno, todo lo que yo veo en ese mercado y cuáles son las oportunidades que yo tengo dentro de ese mercado, ¿sí? Entonces, existen tantos factores propios del emprender como del entorno en el que se encuentran las oportunidades. El éxito de todo el proceso siempre se va a materializar en la creación del emprendimiento dentro de la región donde específicamente se encuentra. Es decir, focalizar, concretar, buscar ese público objetivo, ese nicho de mercado muy bien. Sí, yo tengo que determinar muy bien mi nicho de mercado para que yo pueda específicamente pulir mi emprendimiento de acuerdo a ese nicho de mercado, ¿sí? Como decíamos, ¿qué necesita o qué puede consumir el celíaco? ¿O qué puede consumir el diabético? Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, ¿sí? Entonces, hay cosas que el diabético no puede consumir y hay cosas que sí puede consumir. Bueno, si yo puedo orientar, puedo hacer una línea exclusiva de diabéticos. Bueno, una línea exclusiva de celíacos. Bueno, una línea exclusiva de personas que no pueden consumir, de los alérgicos, por ejemplo, una línea específica. Bueno, si ¿qué estoy haciendo yo? Estoy diversificando y hallando alternativas. Quizás ya tengo un emprendimiento, ya está formado, pero necesita una innovación. Ah, bueno, voy a crear un producto nuevo para X segmento, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Ahora veo que hay recetarios para que los niños aprendan a comer. Bueno, es quizás un mercado nuevo que anteriormente quizás no estaba, o sea, encontrábamos información de internet, etcétera, pero no teníamos unos libros concretos. Estoy viendo ahora en redes sociales que hay personas específicas que se dedican a recetarios infantiles para las primeras comidas de los bebés, por ejemplo. Entonces, ¿qué hallaron una oportunidad de negocios y materializaron esa oportunidad de negocios, ¿verdad? Se pusieron a hacer recetas, a buscar, sí, y encontraron básicamente un nicho del mercado que quizás no estaba todavía explorado o estaba explorado a bajo nivel todavía. Entonces empezaron y buscaron alternativas a eso, ¿sí? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Y aquí hallamos las fuentes de oportunidad. Esto es muy importante que conozcan, sepan y por sobre todo también transmitan a otros emprendedores o transmitan a gente que quiere específicamente llegar a emprender en algún momento. ¿Qué serían las fuentes de oportunidades? Primeramente pueden ser los clientes insatisfechos. Cuando alguien llega y me dice, ay Dios mío, la otra vez comí tal cosa. Qué feo que era. Vos sabés que ya busqué en toda Asunción y no encontré eh, una chipa rica, por dar un ejemplo. Bueno, y nosotros decimos, ah, la gente dice que la chipa no es rica. Y él empezaba a preguntar, Nico, ¿qué vos buscás en una chipa? ¿O qué? Pues, ¿qué tiene que tener la chipa para que vos digas? Bueno, y tiene que ser crocante, y tiene que estar bien dorado, o tiene que tener queso, o mucho queso, o poco queso, o no quiero anís, o si quiero anís.
Bueno, entonces, ¿qué nos están dando esos clientes insatisfechos? Nos están dando a nosotros información, ¿sí? ¿Y qué es lo más poderoso que una persona puede tener? Información, ¿sí? Entonces, al tener nosotros información, podemos atacar justamente eso insatisfecho de ese cliente, ¿sí? También se da el fallo del mercado como una fuente de oportunidad. Es decir, nosotros debemos explorar el mercado para tratar de detectar cuáles serían los fallos, ¿sí? Y corregir esos fallos, y esa corrección de fallos hace que nosotros seamos diferentes dentro de ese mercado, es otro factor diferencial, ¿sí? También observar otros mercados puede ser una fuente de oportunidad, ¿sí? Ahí visualizamos que en otros países se realizan quizás helados artesanales con trozos de frutas adentro. Ah, bueno. Ah, mira, encontré esto en internet. ¿Será poco que se va a vender? Ah, bueno, y puedo hacer un estudio y de mercado ahí, una pruebita chiquitita ahí entre mi familia, entre mis amigos. ¿Qué te parece esto? Hacemos una producción ahí de 20, 30 heladitos y hacemos ahí la prueba entre la familia, entre los amigos. Ah, mira, sí, puede ser que funcione. Y aumentamos un poquitito más. Vendemos 100 heladitos después. Bueno, empezamos a vender ya a los vecinos. Después hablamos ya con la señora de la despensa, colocamos ya un refrigerador ahí, le damos un porcentaje a la señora de la despensa para que nos venda. Bueno, y ahí vamos nosotros quizás encontrando, observando otros mercados y trayendo eso a nuestros mercados, pero siempre tengamos en cuenta también los rasgos culturales que nosotros tenemos, es decir, adaptar ciertas cuestiones a lo que es la idiosincrasia, a lo que es la cultura en sí, ¿sí? O sea, no, a veces traemos y traemos así tal cual y quizás no tiene el impacto que nosotros esperamos, ¿sí? Entonces es importante que podamos también ver lo que sería la cultura, entonces para poder llevar adelante eso, ¿sí? La aplicación también de nuevas tecnologías, ¿sí? La inclusión de tecnologías también nos dan un valor diferencial y también optimizador, redes sociales, internet, aplicaciones propias, ¿sí? Nos ayudan también a ser o nos da la posibilidad de tener un mercado en concreto o empresas que ya se encuentran en el rubro. Actualmente la transformación digital hace que muchas empresas necesiten personas concretas que trabajen en sus redes sociales. Entonces nosotros podemos ser también prestadores de esos servicios que las empresas buscan, ¿sí? Es decir, aplicar tecnologías, podemos ser nosotros quienes le den las armas a esa empresa para poder utilizar las tecnologías, ¿sí? Es decir, otorgarles los servicios a esas personas, ¿sí? Entonces es súper importante también eso. También nuevos nichos de mercados, nuevos focos de consumidores. Lo ideal es saber edad, perfil, características, necesidades, hábitos de consumo, capacidad adquisitiva, entre otros factores. Es decir, nuevos nichos de mercado, es decir, cosas que no tenemos dentro de nuestro mercado y que podemos llegar a implementar, o cosas que tenemos pero que no satisfacen a a todas las edades, por ejemplo, a todos los segmentos, sino que facilitan solamente a una parte de ellos, ¿sí? Y también las necesidades comunitarias serían qué es lo que necesita nuestra comunidad, qué es lo que puede afectar a una comunidad. Entonces el emprendedor también puede tomar eso como una fuente de oportunidad, ¿sí? Y aquí llega algo súper importante que serían las fuentes de inspiración, ¿sí? Al hablar de innovación, hablamos de un instrumento específico de los emprendedores en medio del cual ellos exploran el cambio como una oportunidad para su negocio, para crear un producto o un servicio diferente. Entonces, la innovación es el motor de crecimiento y sostenibilidad más poderoso que puede tener todo emprendedor, ¿sí? Introduciendo una novedad que genera un cambio positivo, visible para un público objetivo. Entonces, es común pensar en innovación siempre se dedica solamente al sector de productos, pero no es así. Sino que la innovación se puede dar también en servicios, en procesos, y en un nuevo modelo también de negocios. Entonces, ¿qué es innovar? Es modificar algo que nosotros tenemos o algo que existe con el objetivo de que sea mejor, ¿sí? Al hablar de una innovación en servicios, hablamos de una aplicación que permite conocer dónde existen, por ejemplo, canchas de fútbol para alquilar, dónde están ubicadas y si estas mismas están o no disponibles, puede ser
una aplicación que revolucione el mercado, por ejemplo, ¿sí? En procesos de negocio, utilizar, por ejemplo, una planilla electrónica que antes utilizaba quizás una ficha, ¿sí? Entonces yo cambié el proceso, ¿sí? Y un nuevo modelo de negocios, mi propuesta de negocios es ofrecer servicios de delivery para bicicletas con un enfoque de responsabilidad social ambiental, ¿sí? Entonces la innovación lo que puede hacer es mejorar la vida de las personas, ¿sí? Ya que justamente ese es el objetivo principal de una innovación. Bueno, hablamos de oportunidades innovadoras, aquí hablamos del consumo colaborativo. La Coffee, por ejemplo, es un espacio justamente de coworking que está ubicado en la ciudad de Asunción, donde se alquilan oficinas privadas, espacios compartidos y salas de reuniones. Todo el mundo tiene activos que no utilizan todo el tiempo y cada vez más empresas están justamente buscando ese consumo colaborativo de esos espacios, ¿sí? Hablamos de productos personalizados, ¿sí? Que serían los consumidores desean comprar productos que sean muy propios de ellos. Ahí tenemos QA, que sería termos, vasos y hopis personalizados. Es súper importante ver también esto, ¿sí? Porque nosotros cada vez más buscamos productos personalizados que tengan nuestra esencia, que nos identifiquen. Entonces siempre es un ramo bastante interesante el trabajo con productos personalizados. También las ventas tradicionales online, que es el futuro de las ventas, no es otra que una mezcla de ambas, ¿sí? Tanto tradicional como en línea, es decir, vender por ambas modalidades, podríamos decir. Las entregas a domicilio flexibles, ¿sí? Ahí hablamos de Monchi, pedidos ya, etcétera, ¿sí? También el uso de redes sociales para vender, conseguir amigos que nos puedan comprar. El Instagram es una herramienta que nos abre la posibilidad de venta, no solamente a nivel país, sino también a nivel exterior. Es decir, la exportación de nuestros productos también puede llegar a través de las aplicaciones, ¿sí? Porque se conocen. Ahora también TikTok es una aplicación que vende productos, no solamente dentro del país, sino también en el exterior. Los socios comerciales bajo demanda, que serían los inversionistas que quieren reducir la exposición a los riesgos y maximizar las utilidades que atraen las inversiones individuales. Considera entonces también la posibilidad de asociarse con un grupo de inversionistas que tengan también ideas afines y que puedan tener ciertos recursos también para la implementación de ese emprendimiento. Y al hablar de la transformación digital, hablamos de la adaptación de las empresas a ese entorno digital, ¿sí? Es también súper importante ver y visualizar esa transformación digital. Y aquí llegamos al concepto de lo que sería la economía verde. La economía verde es un modelo económico que apuesta por un desarrollo sostenible y también rentable, buscando situaciones que generen beneficios económicos, sociales y ambientales. Es decir, específicamente hablamos de un compromiso social y ecológico que además de cambios positivos, que generan además ciertos cambios positivos en el mundo, también generen utilidades, ¿sí? Entonces esta economía verde sostiene que es posible lograr el bienestar social al tiempo en que podemos reducir también los riesgos medioambientales o las amenazas ecológicas, ¿sí? Entonces hablamos, y seguro escucharon ya en algún momento, de emprendimientos verdes, ¿sí? Que serían justamente los emprendimientos o las personas dentro de esos emprendimientos o detrás de esos emprendimientos que buscan algún punto del emprendimiento, alguna parte de la producción o quizás ya la parte de lo que sería eh, el envoltorio, por ejemplo, sostenible, si ya no se puede durante la producción, por lo menos que el envoltorio de esa producción o el empaque o el embalaje sea o cuide un poco el medio ambiente, ¿sí? Entonces también se habla de productos con materia prima orgánica, traídos directamente del productor a su casa, sin procesos químicos adquiridos. Muchos emprendedores entonces están desarrollando campañas con un enfoque verde, promoviendo ser justamente ambientalmente correctos. ¿Cuáles son algunas tendencias de emprendimientos verdes? Los muros verdes verticales, eso pueden ver, por ejemplo, en el Shopping del Sol, sí o sí tienen los muros verticales con plantas y demás, también se ofrecen, se observan eso en ciertas oficinas, actualmente también ya en lo que serían los edificios o apartamentos ya
Se están viendo también los muros verdes como una tendencia de emprendimientos verdes. También los desechables ecológicos, ¿sí? Acá hay un ejemplo que sería Oikó, que serían materiales desechables hechos a base de elementos orgánicos, ¿sí? Y serían, por ejemplo, los cepillos de bambú, evitan el desperdicio de plástico en el mundo. Y aquí habla también de la repostería orgánica, ¿sí? Habla de 412 tienda de pastelería saludable que ofrece en línea, una línea específica de productos y postres orgánicos en base a insumos específicos enfocados a un hábito mayormente saludable o hacia grupos de personas con alimentaciones especiales. Tenemos también aquí los paneles solares, que son un ejemplo clásico. También lo referente a los cultivos y productos orgánicos, ¿sí? Las huertas orgánicas, la producción de huevos caseros, que son súper, podríamos decir, actuales en nuestro mercado. Estamos viendo muchísimas o muchísimos emprendedores dedicados específicamente a la producción ya de productos orgánicos, ¿sí? El ecoturismo y también el agroturismo. Esto es súper interesante. Aquí estamos de a poquito ingresando a lo que sería el ecoturismo y al agroturismo. Serían todo lo referente a mostrar cómo se producen, por ejemplo, ya vi que algunos productores de Colonia Independencia y de otras localidades están abriendo un poco lo que serían las empresas para que podamos ver básicamente cómo se produce, ¿sí? Y aquí habla también del ejemplo de las posadas en medio de la naturaleza, granjas, bosques, arborismos. Poquito a poco estamos también incursionando dentro de eso. También es una oportunidad súper buena de negocios. Y también la contaminación y los desechos de ecosistemas, bosques, tierras, siguen disminuyendo en superficie y esto puede ser también una oportunidad para emprendedores para recuperar o reutilizar los desechos, ¿sí? Aquí es muy importante también, en nuestro país están usando mucho lo que serían las cubiertas para generar, por ejemplo, planteras, asientos, mesitas, etcétera. También los pallets están siendo muy utilizados, entonces eso nos ayuda a reutilizar lo que para algunos es desecho, para otros puede ser una materia prima, ¿sí? Entonces el cambio de modelo hacia una economía más verde es cada vez más rápida y gracias a los constantes avances tecnológicos y las oportunidades están ahí a la espera de que algún emprendedor pueda sacar provecho de ello, ¿sí? Y aquí hablamos de la economía circular, que es una de las tendencias más importantes de lo que sería la economía verde. Ningún residuo se desperdicia, sino que se convierte en un recurso para un nuevo proceso, que era lo que mencionaba justamente. La economía circular entonces pretende justamente revolucionar nuestro sistema productivo y acabar con el despilfarro tanto de energía como de recursos, ¿sí? Lo que entonces para un emprendedor puede ser un desecho, para otro puede ser específicamente una materia prima. Elaboración de mobiliario, sillas a partir de cubiertas de auto, que era más o menos lo que mencionaba anteriormente. Entonces, un emprendimiento con enfoque circular tiene que considerar lo que va a pasar con los componentes de sus productos cuando ya no les sirvan. Es decir, tratar de prevenir desde el diseño y cómo se va a reutilizar. Por ejemplo, al realizar los cortes, ¿sí? Al tener en cuenta cómo o dónde voy a dejar esos residuos. Por eso es importante también formar redes de emprendedores, ¿sí? Es decir, los que para uno puede ser desperdicio, para otros puede ser materia prima. Entonces, si tenemos una buena conexión y podemos o logramos trabajar en equipo, entonces vamos a saber dónde van a necesitar ese componente que a mí ya no me sirve y que para otro puede ser específicamente una materia prima. Entonces, un emprendimiento con enfoque circular, decimos que tiene que considerar lo que va a pasar con sus componentes, como ya mencionaba, a partir de que los productos no les sirvan. Es decir, ver lo referente al diseño y a cómo va a reutilizar. Las tendencias circulares serían el consumo, algunos ejemplos serían el consumo circular de alimentos, reutilización de alimentos que para algunos son desechos, se transforman y se vuelven alimentos para otras personas. Y acá da un ejemplo de Boya o Paraguay, que sería una empresa social que utiliza, que busca justamente transformar realidades
y ofrece a los restaurantes, hoteles y cafés un servicio de recogida de alimentos que suelen ser descartados o desechados diariamente para la venta, pero que se encuentran en perfecto estado como para poder consumir. Entonces se recogen y los entregan justamente a lugares donde pueden dar de comer a personas desfavorecidas. Entonces esta es la manera de contribuir con la lucha contra el despilfarro de alimentos y ayudan también a otras personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. También tenemos lo referente a remanufactura, residuos como recursos, que sería restaurar o reutilizar ya ciertos insumos para poder producir o darle un valor agregado a otros. Y ahí va el ejemplo de los pallets, ¿sí? Que aquí nada, un ejemplo de pallets y algo más que serían los muebles a base de pallets, ¿sí? Hay muchísimos emprendedores en este rubro actualmente. Después tenemos lo referente a agricultura y ganadería circular, producir el insumo con el que alimentan a sus animales, elaborar productos a partir de una materia prima obtenida en sus instalaciones, ya sea tierra, animales, y reutilizarlo, los residuos justamente para generar abono, ¿sí? Y eso también podemos hasta cierto punto venderlo también al cliente final. Entonces es una diversificación más o menos de los productos que tenemos a disposición y que no estamos usando quizás en su totalidad, ¿sí? También hablamos de los productos como servicios, es decir, es una propuesta de ofrecer la posibilidad de que el cliente, en lugar de comprar y pagar por el uso de un recurso, pueda, por ejemplo, alquilarlo, ¿sí? Alquiler de maquinarias, utilitarios, herramientas, que su costo quizás es muy elevado para esa persona para comprarlo, o también podríamos decir que a veces no lo va a usar constantemente, entonces le conviene nomás alquilar la maquinaria y pagar ese porcentaje de alquiler que comprar, ¿sí? Porque requiere obviamente una inversión mucho mayor, ¿sí? Y las plataformas de intercambio, es decir, utilizar la tecnología para ofrecer todo tipo de bienes que quizás ya yo no utilice, pero busco cambiar por otros, ¿sí? Por otros bienes que sí voy a utilizar. O también podría ser con una compensación económica, es decir, vender, ¿sí? Plataformas de intercambio, acá habla de, seguro recuerdan Cambachivache, que era justamente una de las plataformas que estuvo súper en auge cuando estábamos ya en cuarentena. Entonces, las plataformas de intercambio utilizan la tecnología para cambiar, como decíamos, los productos, o sea, cambiar los productos por otros productos o venderlos también, ¿sí? Entonces, dice que se calcula que alrededor del 90% de los desperdicios se pueden reciclar, y de esta manera no solamente estaremos eliminando los residuos del planeta, sino que también un gran problema mundial, sino también podemos contribuir. No solamente eliminamos entonces el tema de los residuos o la eliminación de esos residuos, sino también contribuimos a reducir la contaminación ambiental. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el modelo de mapas de oportunidades, porque este módulo se denomina oportunidades. Entonces vemos cuáles serían las tendencias, el sector de la oferta y el mercado, o el mercado de la demanda o el sector de la demanda. Las tendencias, ¿sí? En positivo y en negativo. Hablamos de en positivo, una vida saludable, responsabilidad social, tecnología y modernización. Y hablamos de tendencias negativas, la pandemia y crisis económica. Del sector de la oferta, es decir, todos los que ofrecen productos dentro del mercado, vemos como positivo el servicio de delivery y la atención personalizada, y como negativo vemos específicamente el horario limitado de la oferta, es decir, no habilita 24 horas, ¿sí? Son horarios cortados o quizás continuos, pero no 24 horas. Y el mercado de la demanda busca oportunidades inmediatas a sus consultas, busca precios bajos y buscan variedad, ¿sí? Entonces nosotros podemos dar todo esto, pero que busca el consumidor final un servicio de 24 horas. Entonces nosotros lo que hacemos con este mapa de oportunidades es visualizar cuáles son las tendencias, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? Es decir, en el sector de la oferta o todos los que ya están produciendo ese servicio o, perdón, ese producto o brindando ese servicio. Y la demanda serían los consumidores, ver qué específicamente ellos están buscando. Entonces, con eso cerramos lo que sería el módulo 3 de oportunidades.